Capítulo 8. Otros duelos. A veces sueño con volver a ser el que era, cuando soñaba con llegar a ser el que soy. De las libretas de José. No siempre las pérdidas que padecemos y lamentamos están relacionadas con otra persona. Muchas veces la inquietud aparece frente a la sola idea de que mi propio bienestar está amenazado. En este capítulo quiero mostrar que un duelo ni siquiera se refiere necesariamente a una muerte. Se puede y se debe, por ejemplo, hacer un duelo por la pérdida de la juventud, de la salud, de las perspectivas e incluso de las posesiones. Vejez. ¿Qué grado de bondad hay que alcanzar para soportar el horror de la vejez? Nuestro inconsciente es inaccesible a la idea de cercanía de la propia muerte. Para soportar la vida hay que estar dispuesto a soportar la muerte. Quizás debamos buscar en la ficción y el teatro las pluralidades de vidas que necesitamos para morir con el héroe o sobrevivir a él. Sigmund Freud, en la carta de Londres a Salomé en 1915. El temor a envejecer. El ser humano ha nacido capacitado para vivir todas las edades, con sus experiencias propias y especialidades. Desde el día de nacimiento hasta que envejecemos, podemos escoger el intento de vivir con alegría o predestinados a ser desgraciados. Una pérdida se actualiza con la imagen interna de algo que ya no está, aunque lo perdido se haya desvanecido casi sin saberse. Un día notamos que aquella juventud maravillosa que tuvimos ha desaparecido. Aviso, desaparece igual aunque no haya sido maravillosa. Todo empezó un día como cualquier otro, en el que iba por la calle y de repente un adolescente me preguntó la hora. Me dijo simplemente, ¿tiene hora, señor? A mí. Me dijo, ¿señor? ¿A mí? Pendejo insolente. Y lo peor es que hace de estos 15 años. A partir de momentos como este, nuestra vida sufre una crisis de identidad porque no habíamos pensado jamás que nos creíamos mucho más jóvenes que nuestro aspecto. Nos da la sensación de que la primera etapa de nuestra vida ha sido filmada en cámara lenta y ahora parece que el director estuviera apurado por terminar de filmar. Y eso que nosotros tenemos una ventaja sobre nuestros padres y abuelos. Nuestra generación ha crecido con oportunidades que ellos no tenían. No hablemos de cirugías y tratamientos a ti edad. Hablemos de inserción social, de confort y de expectativas de vida. Cuando llegamos a lo que consideramos inicio de la madurez, deseamos saborear cada pequeño espacio de nuestra vida con intensidad. Hasta no hace mucho tiempo pensábamos que el hecho de cumplir 40 años marcaba un punto de no retorno en nuestras vidas. Repetíamos sin saber lo que decíamos, que lo que no se hace hasta los 40 después, ya no se hace. Ahora, pasados los 50, no creo que sea así para nada, dice una vieja canción celta. Nunca me preocupé por la edad, y ahora menos. Lo único que lamento es lo rápido que ha sucedido todo. Las crisis se suceden unas a otras. Nuestros hijos mayores nos vienen a agobiar con sus problemas o simplemente nos abandonan. Nuestros hombres probablemente empiezan a fijarse en otras mujeres más deseables y bonitas, y nuestras mujeres probablemente dejan de parecernos deseables y bonitas. No nos da miedo envejecer, solamente nos molesta. Para no decir que nuestras mujeres también empiezan a encontrar hombres más jóvenes y deseables. Aparecen canas, arrugas alrededor de los ojos, nos cuelga la piel de los brazos y el abdomen irrumpe hacia afuera desagradablemente. Pero no todo es malo. Pensemos en lo ganado. Experiencia, presencia, libertad, intelectualidad, sensatez. Cualidades que deberíamos tener muy en cuenta antes de declararnos deprimidos al comprobar en cada cumpleaños. Como la fatídica cifra de nuestra edad se acerca peligrosamente a los 3 dígitos. Los 40 tiene algo de simbólico. De algún modo injusto parecen marcar la vida de nuestra existencia, ya que la mayoría de personas no espera vivir más de 80 años. Los 40 son el punto de inflexión. Comenzamos a pensar mucho en el pasado, reflexionando sobre el sentido que ha tenido nuestra vida ya transcurrida. Es el periodo de la meditación, del reencuentro con nuestro interior. A esto se suma que nuestro entorno, nuestros conocidos también maduran y algunos, lamentablemente no tan mayores que nosotros, literalmente envejecen con una velocidad que nos asombra. De hecho, los vemos y al llegar a casa comentamos, la vi a fulanita, está destruida, arruinada, le agarró el viejazo, ¿estará enferma? Y en silencio rogamos que se trate de algún problema de salud para no imaginar
que ella debe estar diciendo lo mismo de nosotros al llegar a su casa. Y a veces los amigos tienen el mal gusto de morirse a esta edad tan inadecuada, confrontándonos con la realidad de una muerte no necesariamente cercana, pero sí más posible, o por lo menos más pensable. Así nuestros años maduros nos sumergen en el mundo de duelos que nos provocan dolor e inquietud. Si tienes más de 40 años y te cuesta adaptarte al hecho de envejecer, perdón, quise decir madurar, te propongo 6 medidas negativas para hacer más positiva tu experiencia. Número 1. No juzgues tus nuevas limitaciones como un síntoma de debilidad. Número 2. No dudes en relacionarte con gente, estar acompañado o expresarte libremente. Número 3. No reprima los sentimientos de tristezas que pueden invadirte. Número 4. No trates de ser lo que no eres. Número 5. No le pongas frenos a tu vida y déjala fluir. Número 6. No tengas prejuicios ni acumules rencores. Pero, ¿qué es envejecer? El drama de la vejez no consiste en ser viejo, sino en haber sido joven. Oscar Wilde. Algunos de los signos más notables del envejecimiento normal en los humanos son la disminución de la fuerza de los músculos, el deterioro de la habilidad del sistema inmunitario para responder a las enfermedades, la pérdida de la densidad de los huesos, la caída del pelo, las arrugas y la disminución de algunas funciones psíquicas complejas. Fenómeno Hayflick y factor tiempo. Envejecer no es una enfermedad, es el efecto de la senescencia, que ocurriría aunque todas las enfermedades desaparecieran de la Tierra. La senescencia empieza un poco después de la pubertad con pequeños cambios, como el depósito de placas de ateroma en las arterias mayores, y se va instalando con mayor magnitud a medida que transcurre el tiempo. El Dr. Hayflick encontró que el envejecimiento está programado dada que cada célula tiene normalmente un límite a priori en su potencial de crecimiento y división. Hayflick llamó a esto el efecto reloj y demostró que el número de células que son capaces de duplicarse es inversamente proporcional al tiempo vivido por un organismo. A más edad, menos duplicación. La llegada a este límite es el principal cambio del proceso de senescencia y el causante del aumento de la susceptibilidad a ciertas enfermedades y la disminución de la capacidad homeostática, la habilidad del cuerpo para acomodar pequeñas distorsiones fisiológicas o daños en el cuerpo. Las células senescentes, no tan jóvenes, paran de dividirse y no funcionan en plenitud. Descienden su síntesis de ADN y ARN y disminuye su capacidad para aceptar nutrientes. La cantidad de células senescentes contribuyen a disminuir la función del organismo total. La teoría de los radicales libres. Otra teoría dice que los cambios celulares se deben al proceso de convertir oxígeno en energía. En este proceso se producen moléculas llamadas radicales libres que en cantidades normales ayudan a mantener el cuerpo saludable, pero en grandes cantidades resultan dañosas para las células. Esto se llama reacción oxidativa. Cancelando este proceso actuarían los medicamentos y alimentos antioxidantes como las moras, las frutillas, las espinacas y la vitamina E. El envejecimiento es una de las pocas características que nos unifican y definen a todos en nuestro mundo pleno de diversidad y tan cambiante. Todos estamos envejeciendo, tengamos 25 o 65 años de edad, 10 o 110. También estamos envejeciendo y esto significa que estamos vivos y es motivo de celebración. Uno de los principales logros de todos los tiempos es el aumento de la expectativa de vida del ser humano conseguida en el curso de estos últimos 100 años. En el siglo XX, la expectativa media de vida en los países desarrollados ha aumentado en unos 47 años a más de 75 años. El promedio de edad de la población de los países desarrollados aumenta a un ritmo sin precedentes y esta tendencia se observa en la mayoría de los países en desarrollo, a pesar de haber comenzado más tarde. La expectativa de vida para los que nacen hoy es de más de 82 años, aunque todavía nos falte mucho para el límite natural de nuestras vidas, que según los gerontólogos está alrededor de los 120 años. Al acercarnos al siglo XXI, la tendencia mundial a la disminución de la fecundidad y a la prolongación de la esperanza de vida ha dado al fenómeno del envejecimiento de la población una importancia sin precedentes. El envejecimiento poblacional
ha sido asociado habitualmente con los países más industrializados de Europa y América del Norte, donde una quinta parte o más de la población tiene más de 60 años. Sin embargo, entre nosotros, para el año 2020, la población latinoamericana mayor de 60 años sumará 82 millones de personas. Más allá del envejecimiento biológico del que hemos hablado, existe también un envejecimiento social, que se refiere al papel que impone la sociedad a la persona que envejece. En este último están involucrados todos los prejuicios que la sociedad manifiesta con relación a los ancianos. Ambos tipos de envejecimiento son responsables de los problemas que aquejan a las personas de edad avanzada. En nuestras sociedades, frente al envejecimiento, tenemos prejuicios y caracterizamos a las personas ancianas como pasivas, crónicamente enfermas, sin deseos sexuales o con necesidad desmedida de atención y de cuidados constantes, estigmatizando a los ancianos y condenándolos a la marginalidad social. Sin embargo, la mayoría de las personas no manifiesta alteraciones que influyan marcadamente en su funcionamiento físico, intelectual o social hasta que pasan los 70 años. A pesar de que al aumentar la edad los procesos motores, cognitivos y sensoriales se hacen más lentos. La motivación y la práctica permiten superar esas desventajas y hacen que las personas de edad se desempeñen con eficiencia. Las personas en edad avanzada mantienen su capacidad de desarrollo. El adulto mayor saludable y activo es un recurso para la familia y la sociedad. La vejez es cada vez menos sinónimo de dependencia, a pesar de que el riesgo de enfermedad crónica y de discapacidad se incrementa con la edad. Solamente una de cada 5 personas de la edad de 70 años presenta alguna discapacidad funcional importante. Respecto de que la sexualidad es cosa de la juventud, nada está más lejos de la verdad. Después de los 60 años existen por supuesto deseo y fantasía, lo que cambia en todo caso con las formas y los valores. En esta época de la vida la sexualidad se asocia más que antes al contacto y a la compañía. Nuestra sociedad nos hizo creer que la sexualidad es genitalidad, pero no abrazos, compañía, caricias. La sexualidad sigue tan viva como antes y en todo caso ha madurado. Según José Fernando, se ha descubierto que la sexualidad muere un día después de que lo entierran a uno. Nuestras correspondientes políticas de asistencia social no coinciden con las realidades actuales ni con los probables escenarios del siglo XXI. Desarrollar una cultura donde el envejecimiento y la vejez sean considerados como símbolos de experiencia, sabiduría y respeto, y contribuir al fortalecimiento de la solidaridad y al apoyo mutuo entre generaciones, constituye también un reto en nuestra sociedad. Eliminar la discriminación y la segregación por motivos de edad, según el actual paradigma de la vejez. Los hijos se vuelven tarde o temprano padres de sus padres. Consideran la vejez como una etapa dependiente de la vida. Yo opino que los hijos son hijos y lo serán siempre. Trastocar ese orden conlleva una imagen de venganza o, en el mejor de los casos, de pago de deuda que contrataría el verdadero significado del amor. Envejecer amargo. Envejecer amargo. Ignacio Quintana dice: el hombre que envejece con amargura crece en odios y en resentimientos. Sus arterias se envenenan, mortifican el cerebro y producen la metamorfosis de la sangre en bilis. Colapsa el aparato circulatorio, detenido por su pesadez. Momifica el cuerpo, degrada la visión, paraliza las manos. La amargura es Thanatos. Thanatos es la muerte y la tragedia. En la antigüedad, los viejos que no eran respetables eran expulsados en una nave para que murieran en el mar, para alejarlos y permitir la tranquilidad de la polis griega. El viejo amargo reprime la violencia y la transforma en odio social, en quejas vindicadas, en reclamos de supuestas injusticias. A veces se compensan con mecanismos de falsa grandeza, de falsa virtud, megalomanía e indignación reprimida. No existe otro fenómeno que contenga tanta fuerza destructora reprimida como la del viejo que exterioriza la maldad bajo el disfraz de la virtud con su patética necesidad de reconocimiento, cargos públicos y condecoraciones afeado por una fatúa afirmación del yo. Y digo yo, un viejo de mierda. Me he resignado a la vejez y a la ceguera, del mismo modo que uno se resigna a la vida. A los 24 años se trata de ser Hamlet, de ser Byron, de ser Baudelaire. Uno cultiva la desdicha. A los 80 años se advierte que la desdicha
no es necesario cultivarla. Así habla Borges de su vejez. Envejecimiento fecundo. El dulce envejecimiento consiste en llevar una vida productiva y sana dentro de la familia, la sociedad y la economía. La vejez activa refleja el deseo y la capacidad de la persona, cualquiera sea su edad, para mantenerse involucrada en actividades productivas. Una política cultural evolucionada debe alentar la actividad social y política de las personas de edad, reconociendo el valor de su contribución social. La vejez no depende de la suma de la cantidad de años, sino de la calidad de vida que hayamos tenido a nivel biopsicosocial, como seres integrales que somos. No es la sociedad, ni la herencia, ni el medio ambiente. No son los mitos sobre el envejecimiento, ni los estereotipos de la vejez los que marcan por sí solos el estilo de vida que tengamos en esta última etapa. Cada uno de nosotros es responsable de su propio envejecimiento. Hay dos situaciones tristísimas y lamentables: un viejo que se cree joven y un viejo que se cree muerto. En cambio, hay una tercera que me parece estupenda: un viejo que asume la segunda parte de su vida con tanto coraje como la primera. Un día a los 40 años pensé, en el fondo del espejo me espía la vejez. Es incansable, al final me atrapará. Me he debatido contra las etiquetas, pero no he podido evitar que los años me aprisionen. He vivido, tendida sobre el porvenir y ahora. Recapitulando el pasado, diría que el presente me ha sido escamoteado. Elena Javid. El duelo por la salud perdida. La existencia humana debería ser como un río, pequeño en su nacimiento, corriendo por su cauce estrecho, precipitándose luego con pasión sobre las rocas. Gradualmente el río se ensancha, las márgenes se borran, las aguas fluyen mansamente y al final, sin ninguna fractura visible, se unen al mar, despojadas de toda turbulencia. Bertrand Russell. Freud afirma que el deseo de vivir procura imponerse a los deseos de muerte. La enfermedad produce sentimientos de peligro. Al lado del envejecimiento aparece un desamparado impensable, aquel que surge cuando la ilusión de ser inmortal pierde certeza. Sófocles pinta a Edipo en el final de la tragedia con una vida vagabunda, miserable y ciego, y le dice al lector: tened piedad del pobre fantasma de Edipo, pues ese viejo cuerpo ya no es él. Elizabeth Kubler-Ross dice que frente a la noticia del diagnóstico firme de una enfermedad grave, suceden muchas cosas que ella genialmente tradujo en un inflexible modelo de 5 etapas. Negación, ira, negociación, depresión, aceptación. La primera, negación. Cuando una persona se entera de que sufre una enfermedad, su primera reacción es un mecanismo de defensa que ante la evidencia nos hace decir no, no puedo ser, no quiero. La persona se convence de que ha habido errores en los resultados del laboratorio o radiografías y que cambiando de médico puede obtener otra respuesta. La negación es un mecanismo normal que nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida en relación al tema de la muerte y hasta se hace necesaria para asumir algunos riesgos. La negación permite una tregua entre la psiquis y la realidad. Le otorga el tiempo al individuo para pensar su futuro de manera más distante, buscando la adaptación del evento que ha asaltado su realidad abruptamente. Es un verdadero intento de amortiguación del efecto de la noticia. Punto número 2. Ira. Cuando el enfermo acepta por fin la realidad, se rebela contra ella y nace la pregunta: ¿por qué yo? La envidia comienza a corroer el alma. Qué injusto es que me haya tocado a mí. Y los deseos de tener la vida de los demás inundan de ira todo a su alrededor. Nada está bien, nada me conforma. Todo lo que ve le produce un agudo dolor. Recordar su condición lo inunda de dolor y rencor. Su autoestima está atropellada por no ser el elegido para permanecer con vida. Los enfermos en esta etapa necesitan expresar su rabia y hasta que no lo hacen, no consiguen librarse de ella. Punto número 3. Negociación. Aparece una tentativa por negociar el tiempo. Se intenta hacer un trato con la vida, con Dios, con el diablo, aunque la realidad le indique que para eso es demasiado tarde. El eterno fumador promete no fumar nunca más. Se trata de alguna manera de una conducta regresiva, pidiendo tiempo a cambio de una buena conducta.
La gran mayoría de estos pactos son secretos y solo quienes lo hacen tienen conciencia de ello. Un hombre había decidido que deseaba disfrutar de la vida. Él creía que para eso debía tener suficiente dinero. Había pensado que no existe el verdadero placer mientras éste deba ser interrumpido por el indeseable hecho de tener que dedicarse a ganar dinero. Pensó, ya que era tan ordenado, que debía dividir su vida para no distraerse en ninguno de los procesos. Primero, ganaría el dinero y luego disfrutaría de los placeres que deseara. Evaluó que $1.000.000 sería suficiente para vivir toda la vida tranquilo. El hombre dedicó todo su esfuerzo a producir y acumular riquezas. Durante años, cada viernes abría su libro de cuentas y sumaba sus bienes. Cuando llegue al 1.000.000, se dijo, no trabajaré más. Será el momento del goce y la diversión. No debo permitir que me pase lo de otros, se repetía. Que al llegar al primer 1.000.000, empiezan a querer otro más. Y fiel a su duda, hizo un enorme cartel que colgó en la pared. Solamente 1.000.000. Pasaron los años. El hombre sumaba y juntaba. Cada vez estaba más cerca. Se relamía anticipado el placer que le esperaba. Un viernes se sorprendió de sus propios números. La suma daba 9.999.999.75. Faltaban 25 centavos para el 1.000.000. Casi con desesperación empezó a buscar en cada chaqueta, en cada pantalón, en cada cajón las monedas que faltaban. No quería tener que aguardar una semana más. En el último cajón de un armario encontró finalmente los 25 centavos deseados. Se sentó en su escritorio y escribió en números enormes. 1.000.000. Satisfecho cerró sus libros, miró el cartel y se dijo, solamente uno. Ahora, a disfrutar. En ese momento sonó la puerta. El hombre no esperaba a nadie. Sorprendido fue a abrir. Una mujer vestida de negro con una hoz en la mano le dijo, es tu hora. La muerte había llegado. No, balbuceó el hombre, todavía no. No estoy preparado. Es tu hora, repitió la muerte. Es que yo, el dinero, el placer. Lo siento, es tu hora. Por favor, dame aunque sea un año más. Yo postergué todo esperando este momento. Por favor. Lo lamento, dijo la muerte. Hagamos un trato, propuso desesperado. Yo he conseguido juntar $1.000.000. Llévate la mitad y dame un año más. ¿Sí? No. Por favor, llévate 750,000 y dame un mes. No hay trato. 900,000 por una semana. No hay trato. Hagamos una cosa. Llévatelo todo, pero dame aunque sea un día. Tengo tantas cosas por hacer, tanta gente a la que ver, he postergado tantas palabras. Por favor. Es tu hora, repitió la muerte. Implacable. El hombre bajó la cabeza resignado. ¿Tengo unos minutos más?, preguntó. La muerte miró unos pocos granos de arena en su reloj y dijo, sí. El hombre tomó su pluma, un papel de su escritorio y escribió. Lector, quien quiera que seas, yo no pude comprar un día de vida con todo mi dinero. Cuidado con lo que haces con tu tiempo. Es tu mayor fortuna. Punto número 4. Depresión. Cuando se tiene conciencia de que todos los pasos anteriores fracasan ante el desarrollo de la enfermedad, aparece la anticipación catastrófica, muchas veces exagerada, de la decadencia física, de la imposibilidad de trabajar, de los problemas económicos y familiares sumadas a la sensación de inutilidad y la fantasía de llegar a construir una carga innecesaria. Todo provoca un estado natural de tristeza. La pena es producto de lo ya perdido, pero también un proceso de preparación ante la propia posibilidad de muerte. En esta etapa, más que aún en otras, es imprescindible para el enfermo expresar la profundidad de su angustia en vez de esconder su dolor. Punto número 5. Aceptación. Requiere que la persona haya tenido el tiempo necesario para superar las fases anteriores. La persona ha trabajado con la muerte a través de la ansiedad y la cólera y ha resuelto sus asuntos incompletos. A esta etapa se llega muy débil, cansado y en cierto sentido anestesiado afectivamente. En la etapa anterior
Ha luchado por capturar primero y desprenderse después del mundo y de las personas. Ahora prefiere estar solo, preparándose para su futuro en un proceso de evaluación y balance de su vida que casi siempre adquiere la forma de una experiencia privada y personal. En los casos de enfermedades terminales, el paciente que acepta de alguna manera renuncia a lo anterior y comienza su despedida en paz y armonía. En esta etapa no hay ni felicidad ni dolor, solo paz. El dolor, en todo caso, está en quienes rodean al enfermo, que también deben adaptarse a que éste solo desee el silencio para terminar sus días en paz consigo mismo y con el mundo. Si bien no hay evidencia que indique que todas las personas atraviesan estas etapas o que hay un movimiento secuencial de una etapa a otra, es indudable que como recorrido se parece mucho a las cosas que a la mayoría de los pacientes con diagnósticos graves le ha pasado o le está pasando. Este es un modelo flexible, fluido, que sirve para ayudar al paciente, su familia y sus seres queridos a comprender lo que está sucediendo y darle fortaleza al enfermo. En una enfermedad grave, las etapas descritas por Kubler-Ross se corresponden con los momentos clásicos de la evolución clínica: prediagnóstico, diagnóstico, etapa aguda, cronicidad y resolución, recuperación o muerte. La antepenúltima etapa es con mucho la más importante en este tiempo, tanto por el acortamiento en las anteriores como por la prolongación de la enfermedad misma. Por ejemplo, las personas viven por años después de ser diagnosticadas con cáncer y muchas veces mueren por otras causas que nada tienen que ver con aquel diagnóstico. Algo más sobre los duelos. Detrás de cada cambio importante hay una pérdida para elaborar, aún detrás de aquellos que implican modificaciones positivas, por llamarlas de alguna manera. Para decirlo una vez más, cada vez que algo llega, desplaza lo anterior que deja de ser, así como cada vez que algo se va, deja lugar a lo que sigue. Cambios, pérdidas o desarrollo de propósitos y futuro. Cambios, agregado o disminución en el patrimonio personal y en el modo de vida. Cambios en lugar de residencia, de progreso o de involución. Cambios laborales, incluso los ascensos y cambios de destino. Cambios en las relaciones y vínculos, amigos, parientes, casamientos, enamoramientos. Cambios en las posturas ideológicas, religiosas o filosóficas. Cambios en la salud, deterioro y aún sanación de enfermedades. Todos estos procesos y la infinita nómina que cada uno podría agregar suponen pequeñas o grandes muertes que no debemos subestimar y que implican una despedida y una elaboración. Como lo refleja Marta Bujo en su poema, Volar sin alas. Ni siquiera hace falta que el cambio haya sucedido en el mundo de lo real. El duelo se abre también desde algunos sucesos imaginarios. Volar sin alas. Es posible volar sin tener alas y nadar sin necesidad de ser un pez. Puedo sentarte frente a mí mientras me tapo los ojos con las manos y hasta sentir que te toco aunque no estés aquí. Pero, ¿cómo podría, sin ser Neruda, decirte lo que quiero decirte y que lo oigas como quiero que lo oigas? De vez en cuando me digo, quizás es cierto, quizás nos conocemos desde hace siglos y me subo al delirio y me relamo y hasta creo recordar nuestros caminos desandados y aquellos maestros compartidos, y el arte de amar, y el Principito, y la Casa Redonda, que alguna vez debimos leer juntos. Y un minuto después, ya estoy diciendo, no es cierto, no puede ser verdad, no existes, y si existes, jamás nos encontramos, porque si todo fuera como yo me lo imagino, jamás podría perdonarte tu inoportuno y absurdo silencio de estos últimos 50 años. Marta Bujo, de Antología de un tiempo que no fue. Cada día que empieza es en realidad la historia de la pérdida de mi día anterior, porque no soy el que era ayer. Yo, Jorge Bucay, no soy el Jorge Bucay que era ayer y sé que mañana no voy a ser el de hoy. Pero si lo pienso así, me condeno a vivir de duelo. Para muchos autores el dormir y el soñar son en última instancia el espacio humano para vivir estos pequeños duelos cotidianos. Si quiero pensarlo así, me desprendo durante la noche de lo que dejo atrás y me despierto cada día con la ganancia que me dejó el día que pasó y la perspectiva novedosa del día que comienza. Yo puedo pensar en esto o hacerme el distraído.
puedo darme cuenta de que no soy, y es cierto que no soy, el Jorge Bucay de hace 10 años. No lo soy. Afortunada y lamentablemente las fotos lo demuestran. ¿Este Jorge es mejor que el de antes? ¿Me gusta más o menos? ¿Está más maduro o simplemente se pudrió? Este no es el punto en cuestión. Seguramente hay un cambio. Haber dejado de ser aquel que era es causa y efecto de ser este que soy. Y este que soy es aquel más este. Hay una ganancia en el camino, y es importante registrar qué ganancia es el resultado de aquella pérdida. Pero para esto tengo que poder soltar, aferrado al recuerdo de mantener y sostener aquello que yo era. Entonces no va a haber ninguna posibilidad de ganar y quizás ni siquiera de llegar a ser. Cuentan que había una vez un derviche que era muy sabio y que vagaba de pueblo en pueblo pidiendo limosna y repartiendo conocimiento en las plazas y en los mercados del reino. Un día, en Ucafar, se le acerca un hombre y le dice: anoche estuve con un mago muy poderoso y él me dijo que venga hoy aquí, a esta plaza, y me aseguró que me iba a encontrar con un hombre pidiendo limosna y que ese hombre me iba a dar un tesoro que iba a cambiar mi vida para siempre. Así que cuando te vi, me di cuenta de que tú eres el hombre. Dame mi tesoro. El derviche lo mira en silencio y mete la mano en una bolsa de cuero raído que traía colgando del hombro. Debe ser esto, le dice, y le acerca un diamante enorme. El otro se asombra. Pero esta piedra debe tener un valor increíble. Sí, puede ser. La encontré en el bosque. Bueno, ¿y cuánto te tengo que dar por ella? Nada. ¿Te sirve para algo? A mí no me sirve para nada. No la necesito, llévatela. ¿Pero me la vas a dar así? ¿A cambio de nada? Sí, sí. ¿No es lo que tu mago dijo? Ah, claro. Eso es lo que el mago decía. Gracias. Y el hombre agarra la piedra y se va. Media hora más tarde vuelve. Busca al derviche hasta que lo encuentra y le dice: toma tu piedra. ¿Qué pasa?, pregunta el derviche. Dame el tesoro, dice el hombre. No tengo nada más para darte, dice el derviche. Dame la manera de poder deshacerte de esto sin que te moleste.